Bienvenidos a un nuevo episodio de Colo Creativo. En esta ocasión está con nosotros otra vez Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ian? ¿Qué cuentas? Ahorita detrás de micrófonos, antes de empezar, dijiste qué fue eso que nos gustó de la plática que tú diste. Pongo en contexto, estuviste con nosotros dando conferencias, hablando un poco de tu creatividad, pero tú hablaste no solamente de tu creatividad, sino hablaste de lo que hay detrás. Y eso se me hizo interesante porque ha venido mucha gente que hace música, hace teatro y demás, ¿no? Pero tú hablaste de eso algo más, que es lo que nosotros se nos olvida como Ok. artista. Sí. Por ejemplo, las cosas administrativas, las cosas mentales, esas puñetas mentales que tenemos de que todo va a pasar o nos distraemos con todo lo que vemos en redes sociales. Y para mí eso fue algo más allá de esa plática que me llevé. Y sí es cierto, por ejemplo, creemos que nuestro arte está bien y lo defendemos a puño y letra y todo, pero ¿qué pasa? No a todos les gusta. Sí. Y eso es lo que se me hizo cool. Pues sí, mira, de esa conferencia me gustaría retomar, o bueno, como dar un poquito de contexto primero para pues las personas que no hayan tenido la oportunidad de venir. Eh, pero básicamente es que para que un proyecto creativo pueda funcionar, pues tienen que suceder principalmente dos cosas. Uno, que tengas los pies bien puestos sobre la tierra, que tengas bien identificados tus objetivos, tus metas, el porqué o la razón del por qué empezaste y a dónde quieres llegar, ¿no? Y la segunda es que tengas cubierto eh, todos, pues, tus necesidades básicas, para que eventualmente puedas escalar hasta la parte creativa y que no tengas ningún impedimento, que no haya algún pensamiento en tu cabeza que te esté evitando de que tú eh, pues puedas ejecutar tu arte de la mejor manera sin que te esté distrayendo, ¿no? Por ejemplo, no sé qué digas, quiero sacar mi proyecto artístico y que ni siquiera tengas un nombre, que no tengas la factura del agua pagada, que tengas que comer ese día, que tengas deudas, porque a fin de cuentas en el momento en el que tú estés trabajando lo que sea que hagas, música, pintura, danza, teatro, etcétera, en la ejecución, aunque tú no estés 100% consciente de eso, esos pensamientos que están en tu cabeza pues están rebotando de una manera u otra y evitan que tú des el 100% o que ejecutes eh, lo que vas a hacer con la mejor excelencia. Por ejemplo, tú cuando que empezaste con la música, empezaste también con tu estudio, ¿cuál fue el paso uno? El paso uno es quiero hacer, pero no qué hay que hacer para poder llegar a esa primera parte. Sí. ¿Qué fue eso que te llevó a decir, ok, voy a hacer esto, pero te dijeron, ¿sabes qué? Hay que pagar, como tú dices, Sí. servicios, hay que comprar, hay que gastar para tener por ejemplo, tú una buena cuestión acústica, pero por ejemplo, ¿qué fue todo eso que a ti nadie te dijo para poder hacer algo? Mm, a ver, la pregunta es así como los bachecitos ocultos en el camino, pues. Exacto. Ok. Pues mira, eh, es un proceso de prueba y error, primero que nada. Primero el pasito uno, quiero hacer música, empezando desde lo más básico y lo fundamental de la ecuación. Pues primero que nada, pues una canción de que va, pues tienes que identificar cuáles son los pasos de 0 a 100 en la creación de una canción. En mi caso, pues soy productor y me enfoco desde la parte técnica, creativa y administrativa de una canción. Tal vez para un artista pudiera ser pues una perspectiva distinta o un camino diferente, pero al menos para mí, dentro de mi perspectiva, es eh, pues primero contemplar las canciones para quién son, para mí, para el artista, para una empresa. Y empezando por ahí, por el entender quién es el consumidor final, me puede dar a entender, eh, primero que nada, una dirección. Y ese es el primer paso, encontrar la dirección, para dónde vas. Eh, entonces, bueno, si quieres te voy a ir platicando desde mi perspectiva Sí, para, sí. para que ya cada quien lo traduzca, ¿no? Entonces, número uno, yo entiendo que a quien más me gustaría llegarle es a los artistas, porque yo hasta cierto punto me considero un artista y me gustaría trabajar con personas
con fines creativos a los míos. Entonces, número 1, identificamos que son artistas. ¿Qué ocupan los artistas? Pues música que llame la atención, que no sea así como que pase desapercibida como un jingle para una empresa, que tal vez sí es como algo más políticamente correcto, que no rompe muchos estándares. Entonces, teniendo claro eso, ese primer pasito, pues yo entiendo que, ok, pues necesito un lugar que tenga una vibra creativa, que se sienta cómodo, que tenga una aura, que te motive a hacer algo que salga de tu propio ser. Entonces, yo primero, lo primero en lo que me fijé es que en que mi estudio estuviera cómodo. ¿Y cómo lo hice? Pues busqué luces cálidas, me empecé a investigar un poco de los colores, bueno, de su psicología. Y yo entendí que colores así como el café, el amarillo, el blanco, y en general la paleta de colores que te transmita como esa sensación de un atardecer sería algo adecuado para estar produciendo en ese lugar. Partiendo de ahí, pues empieza uno a ver temas como la acústica, al menos en mi estudio fue así. Porque si yo quiero crear canciones que suenen de buena calidad, pues tengo que identificar en este segundo paso cuáles son las cosas que me van a brindar la calidad en el producto final, valga la redundancia. Entonces, pues en el proceso que te vas dando cuenta que tal vez si no era necesariamente la guitarra de 100,000 pesos la que me iba a dar la calidad, iba a ser una suma de muchas cositas chiquitas en el proceso para que la calidad eventualmente se fuese dando. Entonces, cuando yo voy grabando mis primeras canciones, pues me voy dando cuenta de que, órale, cuando yo le subo el micrófono, pues se mete un poco el ruido de los pajaritos de afuera, del aire, los carros a 3 cuadras, etcétera, etcétera. Que uno no se va dando cuenta hasta que ya va avanzando más en el proyecto. Y eso es algo que pues uno aprende a la mala. Porque uno va empezando a caminar y de repente uno ignora un detallito chiquito, ignora 2, ignora 3, y entre más se va acercando al final uno en cualquier tipo de trabajo, pues es más difícil resolver esos detalles. Por ejemplo, uno graba una canción y tal vez si no le prestó mucha atención a la letra, y eventualmente cuando ya vayas a acabar, pues no hay manera de resolver eso. Entonces, al menos por la parte técnica y la parte creativa, ese sería el segundo paso, que conforme tú vayas avanzando, intentes conseguir lo mejor que puedas, obviamente pues ajustado al precio. Si, por ejemplo, no sé, tú tienes un presupuesto de 10,000 pesos, pues igual y no te convendría gastarte 9,000 pesos en el micrófono y 1,000 pesos en la interfaz. Tal vez te gastas 3,000 pesos en una interfaz, 3,000 pesos en un micrófono y 3,000 pesos en unos pequeños paneles acústicos para que te vayan haciendo la chamba. Y yo siento que esa es la manera más fácil o más adecuada para ir creciendo poco a poco. Porque si tú tienes el super micrófono, pero no tienes esas otras cosas cubiertas, pues te va a ser un poco difícil crecer. Tal vez si tú eres productor, a la gente no le pudiera gustar la calidad de la grabación al final. Pero si tú vas como que distribuyendo los recursos que tienes de una manera adecuada, poquito a poquito vas a ir escalando. Ese sería el segundo paso, pues. El tercero, una vez que ya vas como que realizando tu producto, que ya lo vas teniendo más adelantado, yo creo que lo que seguiría a partir de ahí es el formato en el que pues lo entregas o lo presentas a un cliente, un artista o alguien. O sea, ¿cómo lo presentas? Y puede ser tanto para el artista como para el público en general. Por ejemplo, no es lo mismo que yo nomás entregue la canción a alguien y que ellos solitos por su cuenta se hagan bolas, a que yo los vaya acompañando en el proceso. Por ejemplo, digo, ya me estoy saliendo de la parte técnica, ya me estoy yendo como un poquito más allá, pero creo que también es importante, porque si tú te deslindas de lo que entregas hasta ahí, pues no vas a poder ir mejorando. Entonces, lo que yo sugiero, bueno, lo que a mí me ha funcionado es que al momento de entregarle la canción al artista, yo le ofrezco
mi asesoría durante el proceso de subir la canción, de hacer analíticas de sus streamings, de ir recopilando los comentarios que hayan tenido para que eventualmente eso se vaya repitiendo. Entonces es un ciclo sin fin. Pues primero identificas las necesidades que tienes, el por qué, para quién va. Número 2, intentas sobre la marcha ir agarrando lo mejor que tienes. Número 3, pues lo sacas al público de la mejor manera que puedas y vas recopilando las conclusiones que hayas tenido de ese lanzamiento. Y lo vas repitiendo en la siguiente canción que tú hagas o en el siguiente proyecto que tú tengas, pues intentas recabar esa información que tú tuviste y te das cuenta de algunas cosas de, órale, yo pensé que me iban a escuchar estas personas, pero resulta que me escuchan estas. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta de que, no sé, igual hiciste una canción muy grunge, que suena así puteadona, y que no tiene muy buena calidad a propósito, según tú, pero luego te das cuenta que la gente pues ya tiene estándares muy altos en perspectiva de otros artistas y lo que tú deberías ir haciendo es entender que, órale, aunque yo haga música rara, pues estaría bien que a la gente se le haga fácil digerirlo, que se entiendan las voces, que se entiendan las guitarras y así lo vas, cada vez intentas dar un pequeño pasito extra. Pero es muy improbable que tú conforme vayas empezando tu proyecto, que tengas todo correcto. Incluso, pues, ¿qué te diré? Una empresa pues, de mucho renombre, con mucho staff, pues les es imposible tenerlo todo bien en la primera. Por algo siempre hay departamentos de investigación y desarrollo, de mejora continua, y en general, pues siempre hay alguien encargado de estar ubicando los detalles que se pueden mejorar, porque no existe la perfección, es algo que se persigue, pero nunca se va a alcanzar eventualmente. Y sobre todo, te digo, esto es importante porque el detrás de todas estas cosas, ¿no? Todos creemos que de un día en la mañana aparece algo ya grande o ya podemos presumir de algo grande, o si no, te tardas tiempo en poder presumir un trabajo que te llevó, pues, mucho sacrificio, ¿no? Sacrificio tanto físicamente, mentalmente, económicamente. Tú lo estabas comentando ahorita, estás sufriendo de migraña por cuestiones de trabajo que la gente no sabe. O sea, ese detrás es el importante y es el resultado de todo lo que tú logras. He visto en fotos tu estudio y se ve fregón y por eso dije, pues, ¿cómo empieza todo esto? No solamente es voy a poner esto porque se vea bonito o voy a comprar el mejor micrófono, como tú dices, solamente para verme caro y al fin y al cabo ni lo sabes usar. No, y hasta la fecha muchas veces termino regresando a los primeros micrófonos con los que empecé. Porque ya los micrófonos caros que compré, los compré por capricho, si te soy sincero, y sin entender completamente sus desventajas. Entonces, uno por de repente como que hacerse pues como decía, la paja mental de que, necesito lo más caro y lo que sea más flash y todo eso, pues uno no va entendiendo hasta dónde punto te sirve y hasta dónde no. Y, por ejemplo, si yo pudiera empezar de cero, así como te decía, varias cositas, que cada una me haga una función distinta, que cada uno me aporte algo distinto y no una sola cosa que haga algo muy bien. Siento que incluso para cualquier trabajo, o sea, cualquier cosita que te resuelva una tarea distinta te va a dar un mejor resultado. Es el equivalente a un carpintero que únicamente tiene un desarmador de 10 millones de pesos, ¿no? O sea, de nada te sirve nomás tener eso si de repente tienes que usar una sierra, de repente tienes que usar una lija, de repente tienes que usar el pegamento. O sea, cada herramienta que tú tienes en tu espacio de trabajo arregla una función que a largo plazo pues te hace que lo que tú trabajes sea más rápido, sea más eficiente, te dé un mejor resultado, que esté como más pulcro el resultado final, aunque no sea la mejor herramienta dentro de su ramo, el simple hecho de que tengas algo que te saca una chambita, y lo otra, eso te da una mayor tirada que una sola cosa, pues. Y aparte como con poco puedes hacer un chorro, ¿no? Sí. Yo he contado que una vez me invitaron a un podcast donde tenían demasiado equipo, o sea, desde los micrófonos, cámaras, luces, etcétera, y grabó más de 30 episodios y no salió ninguno de esos episodios. O sea, literal, él no le gustó su proyecto, pero una cosa es alguien que empieza hasta con su celular grabándose audio y voz, a alguien que tiene tanto, o sea, ¿por qué con el que tiene tanto no hace más
y porque el que tiene poco, nada más tiene una cosa, puede hacer mucho más que lo que hace esta persona. Mira, es que ahí lo que no se hizo fue hacer el paso 3, que era mostrarlo al público y volver a aprender. O sea, si esa persona en vez de esperarse a tener 30 episodios y luego querer sacarlos, hubiera sacado el primero y hubiera escuchado el feedback y luego graba el segundo y vuelve a escuchar el feedback, o sea, al haber llegado al episodio 30 hubiera tenido un resultado mejor que los 29 anteriores a que únicamente sacar los 30 de madrazo, pues. Y es algo que le sugiere a mucha gente. Creo que te lo había dicho a ti una vez, que cuando alguien tiene que avanzar es cagarla rápido, porque realmente es muy improbable que alguien saque algo que esté medianamente bien desde su inicio. Pregúntale a cualquier persona, su primer canción, su primer presentación, su primer todo, siempre es caótico. Entonces, lo único que nos queda a nosotros, humanos imperfectos, es presentarlo, enseñarlo, tener una perspectiva distinta, empaparnos de lo que sucedió, aprender qué cosas se salen de nuestro control, en qué cosas sí somos capaces de manejar, y a partir de ahí, sobre la marcha, como te decía desde el inicio, o sea, ir encontrando los baches ocultos que nadie te dice. Porque la realidad es que también cada persona va a tener algo distinto. O sea, por ejemplo, alguien que tiene un podcast, tal vez, o bueno, que quiera empezar un podcast, se pudiera comprar todos los micrófonos y la cámara y el estudio y decorar las luces, y a la mera hora cuando se va a poner frente al micrófono le da pena o no tiene un tema de conversación de qué hablar. Entonces hubiera sido mejor si se hubiera intentado, por ejemplo, grabarse con el celular, con un amigo, y entender de que, órale, me da pena, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues pudiera, antes de hacer yoga, ir a hacer ejercicio, mentalmente despejarme, o incluso hacer una anotación de todas las cosas que se quisieran hablar, o acomodar el espacio para que de alguna manera no te dé tanta pena. Pero, o sea, ir sobre la marcha encontrando y de manera rápida qué son las cosas que te están deteniendo de llegar a lo que mejor puedes hacer. Y sobre todo porque, te digo, muchas veces vemos a alguien que lo puede hacer y creemos que es fácil y, como tú dices, cuando intentamos hacer eso que las personas hacen, encontramos esos detalles, ¿no? Por ejemplo, el miedo al hablar, el miedo o el no tener las cosas, porque una cosa es, ya tienes tu podcast, empiezas a hablar, tienes tema de conversación, y otra cosa es la edición. O sea, ya sigue el proceso, a dónde lo subo, cómo voy a difundir algún proyecto, en tu caso también. Sacas una canción y luego vienen si le gustó al cliente y luego los cambios y luego que tanto te hayas esforzado para que no tenga el resultado esperado de que nada más tengan pocas reproducciones o pocas vistas, etcétera, pues también te afecta a ti, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar en mis primeras canciones que por retrasar algunos lanzamientos, o ir juntando varias producciones en espera, que al momento de, como te decía, o sea, sacar todo de trancazo y darte cuenta que de repente había una falla en el proceso. Por ejemplo, no sé, imagínate que tú en tu setup, en tu estudio, grabas y lo sientes todo chido, ¿no? Y una vez que lo sacas y lo ves en el Instagram por primera vez, los colores se ven distintos. O que no te das cuenta que había alguna manchita en algún lugar, y etcétera. Entonces son errores que te decía que si no los vas cuidando desde el inicio, pues se van juntando. Y en este caso me ha llegado a pasar que hay de repente algún detalle, no sé, por ejemplo, que hubiera grabado muchas voces en un día y no me hubiera dado cuenta que había algún fallo en la luz, por ejemplo. Y que de repente cuando empiezas a avanzar, a comprimir la voz, a, no sé, colorear la imagen, etcétera, que empiezan a resaltar esos detallitos. Eh, entonces sí, o sea, como que irlo tomando pues relativamente con calma y esperar a que eventualmente cada cosa que saques va a tener un desperfecto. Pero lo ideal es ya trabajar con esa mentalidad para que no te detenga de hacer las otras cosas. Hay mucha mentalidad, tanto de las dos como tú dices, y muchas veces el intentar decir hazlo con lo que tengas, es muy difícil que esa persona acepte, porque como tú dices, todos buscan una perfección del tener todo y que sea más fácil, ¿no? Para esas personas y terminan haciendo nada y te digo, defienden eso. Pero ya cuando vas aprendiendo de esos errores, porque
va a pasar el tiempo y te vas a seguir equivocando porque no todo lo puedes controlar tú, como tú dices. Va a haber fallos de luz, fallos de X cosa, no te das cuenta de cualquier detalle y sigue pasando, te molesta, pero pues dices, es parte de un proceso que al fin y al cabo, pues el crítico, que es el espectador, el que va a escuchar nuestro resultado, pues es el que nos va a decir, oye, pues no se escucha bien, oye, no se ve bien, X cosa, y ahí es cuando tú empiezas a mejorar ese tipo de críticas. Sí, sí, justamente, o sea, como tú lo dices, el crítico realmente es el espectador, porque muchas veces nos creemos que nosotros somos el mayor crítico en lo que nosotros hacemos y eso pues no es sano para el proyecto, porque a veces tú le puedes estar dando 1000 vueltas a algún detallito chiquito que muchas veces igual y la gente no se hubiera percatado de él y realmente lo único que importa al final del día es que a quien se lo presentes le parezca atractivo. Digo, obviamente que en el proceso no nos perdamos a nosotros dentro de nuestra creatividad, pero como te decía, pues es más importante sacarlo y que la gente lo disfrute y que lo compartas a que nomás te lo guardes para ti y que no hayan personas que lo compartan contigo. Por ejemplo, estás contando cómo empezaste tu proyecto, tu estudio, Sí. el paso uno, pero ahora hablando de artista, Ujú. ¿cómo fue de que llegaste tú empezando con un sueño a estar en un grupo y hace poco acabas de terminar una gira con Daniel Ken? Ujú. ¿Cómo fue de ese paso tan grande de que todo un sueño haya vuelto en diferentes lados, tanto musical como productor? Ok. Eh, pues mira, no es algo así como de un día para otro, pues. Pero hay que entender eso. Y esto viene, pues, desde que uno está pequeño. Porque seamos sinceros, cuando uno está grande, aprender cosas nuevas, ir dominando o haciéndonos expertos de áreas distintas se va haciendo más complicado. Porque uno dentro de su aprendizaje, pues, en la infancia, adolescencia y adultez temprana, pues tiene más espacio, más tiempo, más creatividad para ir explorando, ¿no? Entonces, no quiere decir que alguien que ya esté grande sea muy complicado que persiga un sueño nuevo, pero lo ideal es que no lo vayas postergando. Lo que quiero ir es que entre más rápido puedas empezar a identificar qué es lo que quieres hacer y lo vayas haciendo es mejor. Entonces, tal vez si yo en un inicio, cuando empecé a tocar guitarra, que es el paso uno, empezar adentrándote a lo que quieres ejecutar. Cuando yo fui empezando a tocar guitarra, pues no me imaginaba que iba a llegar a eventualmente ese punto. Tal vez lo visualizaba, pero no me era claro en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, muchas veces para lograr algo, pues chingón, no necesariamente tienes que empezar con la mentalidad de, oh, a huevo, quiero estar aquí. Eh, pero sí es necesario que con lo que empieces lo empieces con el 100%. Yo empezando a tocar guitarra, que fue más o menos la historia que conté en el otro episodio, eh, pues yo descubrí que era una sensación que a mí me quemaba por dentro y me llenaba de una fucking energía masiva. Y el hecho de que me gustara tanto me, me invitaba a que yo todo el día estuviera tocando guitarra y tocaba 8 horas, un día, 2 días, 3 días seguidos. Y, y eventualmente yo creo que el repetir eso tantos días, tantos años, tantos shows, eventos, ensayos, eventualmente me dio las herramientas suficientes para llegar ahí. Pero déjame te lo elaborar un poquito más para no llegártelo ahí. O sea, el primer paso para llegar a algo así como estar en una gira o en un evento chido es ubicar bien claro qué es lo que te apasiona, lo que te mueve, algo así que dirías de que, oh, sí me desvalería muchos días haciendo esto. Eh, Ese sería el primer paso, identificar qué es lo que te gusta. Y número dos, eh, yo creo que habría que entender que necesitamos paciencia y que tenemos que hacer algunos sacrificios. Por ejemplo, yo para poder haber ido de gira, pues tuve que haber sacrificado a el tener una carrera profesional con título y número B, tener una chamba que sea eh, pues como godín, entre comillas, que sea de oficina, de una planta o lo que tú quieras, pero que tenga como que mis horarios en los que yo tenga que
estar siempre de acuerdo y que no pueda fallar, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga mi propio trabajo y que yo sea mi propia marca, me habilita esa flexibilidad de eventualmente que me digan, oye, vamos a salir de tour unas semanas, pues sí, sí puedo porque yo, o sea, A, voy a cobrar de eso y B, no tengo un compromiso eh, ajeno a eso para que me impida hacer eso. Ahora la pregunta es cómo uno llega a eso. Y es lo que te mencionaba ahorita, que hay que tener paciencia y hacer sacrificios. Por ejemplo, no sé, imagínate a alguien que quiere ser director de películas. Para que su película aparezca en Netflix, en los cines, o donde te gustaría, pues uno tal vez sí tendría que entender de que, órale, ¿qué ocupo para hacer cine? Pues, una cámara, actores, una historia, tal vez, no sé, presupuesto para publicidad, eh, hacer relaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, imagínate que nos quitamos del lado, bueno, en la ecuación, el tema del dinero, ¿no? Imagínate que tú de alguna manera lo lograste resolver o que lo hiciste con tu iPhone o lo que quieras. Hablemos únicamente del cómo le haces para que tu producto llegue a ese siguiente paso. Pues tal vez si tendrías que sacrificar tus viernes en la noche de ir a la peda con tus compas y mejor tal vez sería una buena oportunidad ir a festivales de películas, de cortometrajes, más acercarte a agencias que se dediquen a hacer cine y vayas haciendo networking. O sea, tal vez tendrías que sacrificar un poco tus amistades y empezar a hacer relaciones en eventos que tal vez sí serían al mismo tiempo que otras cosas. Porque, a ver, seamos sinceros, no va a haber nunca un festival de cine un martes a las 6 7 de la tarde. O sea, probablemente ese tipo de oportunidades se den en tiempos y ocasiones en los que se te empalmen con otras cosas que tal vez sí te hubiera gustado hacer. Entonces, ese podría ser un primer sacrificio. O sea, amistades, un noviazgo, la familia. eh, y número dos, o sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del dinero ahora. Imagínate que tú a una temprana edad en la universidad dices, no, pues yo quiero hacer cine, pero mis papás no me dejan. Ok, tal vez sí les vas a dar por su lado, pero tú como tienes un sueño vas a sacrificar algunas cosas. Entonces pudieras decir, bueno, voy a sacrificar que mi tiempo en la universidad sea de 4 años y tal vez me lo voy a tomar en 6. Entonces tú vas a sacrificar otros 2 añitos de tu vida a cambio de meter menos materias, estar trabajando en el proceso, juntar recursos, a la par ir aprendiendo de cine, etcétera. Entonces, hay sacrificios que tenemos que hacer que van a ir muy, 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 muy en contra de la corriente de lo que está dictado por la sociedad. Y a fin de cuentas eso es lo que se ocupa para dar el siguiente paso, entender que lo que tú vas a hacer, que para que te llegue a esos lugares chidos tienes que ir contracorriente. Porque realmente si fuese muy fácil este rollo de llegar a un pasito chido, pues todo el mundo estaría haciendo cosas súper padres. Este, entonces sí, yo creo que eso se complementa bastante bien con lo de entender cuál es tu pasión. Primero entiendes tu pasión y luego ubicas los sacrificios que tienes que hacer para dar ese extra, hacer ese tiempo extra, juntar recursos, hacer networking. Y luego el paso número 3, yo creo que aquí ya sería llevarlo a cabo. Encontraste lo que te apasiona, sacrificaste algunas cosas, ya juntaste experiencia, recursos, nombres. Y en el paso 3, como te digo, o sea, ¿de qué te sirve haber hecho todo ese sacrificio si eventualmente no lo llevas a cabo? Y pues no queda nada más que ejecutar lo que tú querías. Por ejemplo, en mi caso, hice mis sacrificios, ¿no? Como te decía, una chamba estable, godín, un buen sueldo y, no sé, amistad, lo que tú quieras, ¿no? Pues ya que me queda empezar a hacer canciones y no te vas a poner así como piqui de, no, yo nomás voy a salir de tour con Juan Gabriel y nomás le voy a producir a Taylor Swift, ¿sabes? O sea, uno tiene que entender también en su sacrificio que para llegar ahí tiene que empezar desde abajo o desde la posición en la que estés, pero bien aterrizado.
Y eventualmente el hecho de yo haber, número uno, ubicado mi pasión, y número dos, haber hecho esos sacrificios, y número tres, empezar a ejecutar, ya en el momento en el que sale esa oportunidad, ya tienes las herramientas suficientes para, para que uno te hagan la propuesta, te acepten y se pueda dar. Pero sin haber hecho todo lo anterior, pues no se puede. O sea, ¿qué es lo que te digo? Ocupas paciencia, ocupas tener los pies bien claros sobre la tierra, ocupas hacer los sacrificios y eventualmente se da. Digo, en parte es suerte, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, igual y no esperar a que sea la suerte, o que sea la suerte, pero más bien estar súper, súper, súper preparados para que eventualmente en el momento en el que se pueda hacer algo, se concrete y no quede en un después, o a ver cuándo, o después te marco. eh, pero sí, eso es más o menos como mi consejo, mi guía. Y sobre todo porque una vez estaba platicando esto, entre más te esfuerces y busques, luches por lo que tú quieres, se van a abrir oportunidades. Ujú. Si lo hacemos como pasatiempo, si lo hacemos de vez en cuando y de vez en cuando también nos acordamos que hacemos eso, Sí, bueno. pues no queramos esperar de que la gente nos apoye o que nos venga un golpe de suerte, porque pues es difícil que eso caiga. Como tú dices, la suerte, pues muy a veces toca y de repente, o sea, no todos tienen esa Ujú. chispa, pero pues es trabajar, trabajar y conocer gente, o sea, como tú dices, hacer networking para conocer gente y poder llegar a estas puertas. Tú estuviste en una gira hace poco, pero ¿cuánto tiempo te llevó, pues desde que eras niño, agarrando ese gusto Sí, hasta llegar justo. ahorita? Sí, pues como tú dices, irlo buscando como manifestándolo, ¿no? O sea, si tú este, no lo vas provocando poquito a poquito a poquito, pues va a ser muy difícil que alguien te vea. Y esa visibilidad es la que va eventualmente a provocar. O sea, igual y la palabra correcta no fue suerte, la palabra correcta era visibilidad. O sea, el hecho de que lo ejecutes tantas veces y de una calidad excepcional, y que vayas levantando pues miradas con lo que tú estás haciendo, es lo que eventualmente provoca que se dé. Por ejemplo, ¿cuál fue esa sensación que sentiste el momento que te dijeron, oye, queremos que estés con nosotros en este tour? Porque pues mucha gente o que se dedica a lo mismo, que está en lo mismo, pues busca ese sueño, ¿no? Y a Sí. ti ya se te presenta esta oportunidad. ¿Y qué fue o qué le dices tú a ese niño pequeño que dices, pues algún día quiero estar Sí. ahí y ya me llegó esta oportunidad? ¿Qué le digo a ese niño? Ajá. ¿Y cuál fue esa sensación que tuviste? Pues es que uno no se la cree. Este, Porque ahí te va. Eh, Uno cuando empieza con mucha humildad. No empieza así de que, voy a hacer lo mejor, ni nada. O sea, bueno, habrá personas que así sean, ¿no? Pero yo siento que para que neta, neta, neta se dé, uno tiene que empezar con humildad, que era lo que platicaba el otro día ¿La en conferencia? la conferencia. Este, que para que algo se dé, uno tiene que empezar así con la cabecita baja, con los pensamientos bien fríos, con el panorama claro, que, que uno hace esto porque le apasiona y que aunque no se dé, lo vamos a hacer. Y el hecho de que uno empiece así en vez de que voy a hacer la mamada y que aquí, que ya, eh, pues hace que sea más fácil, porque como tienes todo muy claro, llegas más lejos. Bueno, esto lo saco de una frase que al menos para los músicos es relacionable, y es que uno debería ensayar como si fuese el peor y presentarse como si fuese el mejor. Entonces, si tú dentro de tu construcción de tu proyecto, de tus habilidades, pues cuando te estés preparando da siempre el 120, eventualmente cuando tengas la oportunidad, pues, la aprovechas. Y yo creo que, pues más de yo reconfortar a mi yo pequeño, yo creo que más bien mi yo pequeño ahorita me está hablando y me está diciendo, por esto lo estamos haciendo eventualmente para llegar ahí. Pues yo la neta le agradezco al Víctor de hace 15 años que pues se aventaba horas tocando. eh, pero yo sé que desde igual y no un inicio saber que se iba a dar, o sea, yo sabía
que esto lo trabajaba únicamente por placer propio, pero me movía tanto que nunca lo sentí como un esfuerzo extra. Y es la importancia del porqué del primer punto de encontrar lo que te apasiona, porque eventualmente lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas. Y seamos honestos, para llegar a este tipo de cosas se necesita energía y capacidad sobrehumana para eventualmente sobresalir, porque si te quedas al ras siempre, te quedas al ras siempre. Eh, y pues sí, o sea, estoy pues sumamente agradecido de aventarme esa chamba, esa joda. Este, pero pues sí, Y sobre todo porque agradecido. te tienes que estar como capacitando todo el tiempo, ¿no? Sobre Sí, todo volver a ensayar, como tú dices, porque sí, sí, ya sí. estás en otro nivel. O sea, Ujú. empiezas tú abajo poco a poco hasta llegar a este punto, pero ya otros artistas te están viendo y, o sea, te tienes que decir, no, no es el mismo que tocaba antes esto, ahora tienes que decir, Sí. tengo que seguir y seguir. No, y como tú dices, o sea, uno se tiene que ir actualizando porque pues, cada vez la gente es más matada, o sea, al menos yo como guitarrista, como productor, pues cuando uno empieza, pues están X herramientas, X estilos, X influencias, y conforme va avanzando el tiempo es un hecho que cada vez la música se va haciendo, pues si no necesariamente más compleja, pero te exige un poquito más, ser más preciso, tener ideas diferentes que aporten, porque pues también ese es un factor importante, el hecho de que alguien te pueda agarrar para eh, una oportunidad de estas, tú también le tienes que aportar algo, porque pues seamos así como sinceros, en cualquier chamba es algo necesario, porque tú contratarías a alguien, porque te va a dar algo que tú no puedes hacer por ti solo, si no, no lo ocuparías. Entonces yo también creo que el hecho de que no tengo mi panorama cerrado a que las cosas se hagan así, así y todo sea siempre igual, yo creo que también fue una manera bastante poderosa de defenderme al momento en el que estaban buscando a alguien para tocar. Porque me consta que Daniel conoce mucha gente, pero yo creo que ya en el momento en el que empezamos a trabajar algunas cosas, que se fue fijando que yo podría aportar algo en vivo, fue lo que eventualmente le provocó querer que yo le aportara, porque así como él me aportaba a mí chamba nueva, algo, un siguiente pasito, él también encontró que, ok, él me aporta ideas frescas, eh, no sé, ¿cómo se dice? Habilidades que se salen tal vez del rango que él tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el aportar de una manera distinta, ajena a lo que ya se tiene, es también un must, pues. Por ejemplo, ahorita hoy en día que se vive mucho, bueno, que me sale mucho en redes sociales y que sigo personas que también es el que el arte, que ahorita con la inteligencia artificial, te digo, me sale mucho en redes que ya cualquiera te puede manejar tu proyecto musical y demás. ¿Tú qué tanto ves eso como favorable o lo ves que todavía hay que meterles cosas más humanas? Porque ahorita me salen más personas que todos pueden hacer una canción o pueden hacer corridos, Sí. etcétera, y demás. Es que yo siento que la gente lo está viendo desde una perspectiva como apantallable. O sea, es muy llamativo el ver que una inteligencia artificial te puede hacer una canción, te puede escribir un libro, te puede hacer el guión de una película, pero a fin de cuentas nosotros consumimos porque nos gusta apreciar el trabajo de alguien más. O sea, no te vas a ir a pagar un concierto digo, el boleto del Pal Norte a ver a una computadora sacar el script de la canción en tiempo real. O sea, lo que quieres es el espectáculo, las luces, O sea, yo creo que ahorita la gente está viendo la inteligencia artificial desde una perspectiva eh, es que te diré, pues bastante negativa. No estamos viendo el real potencial de la inteligencia artificial por estar preocupados de que nos roben nuestra chamba. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en vez de que la inteligencia artificial nos robe la composición musical, por poner un ejemplo, imagínate en vivo. O sea, alguien que está cambiando, no sé, los sonidos de un teclado, una guitarra. Imagínate que le puedes delegar esa chamba a la inteligencia artificial y que ya sepa en qué momento de la canción van y que tú en vez de preocuparte por estar cambiando y armar el sonido de aquí y allá, o sea, que ese tipo de chamba se le deje, o el espectáculo de las luces, que imagínate que la inteligencia artificial pudiera estar
prediciendo, ¿cómo se dice predecir en futuro? Pues prediciendo, ¿no? Prediciendo, sí. Sí. Se me hizo una laguna mental ahí. Prediciendo lo que va a suceder y que diga, ok, como que van así, y les empieza a generar en tiempo real algún espectáculo súper, como te digo, o sea, un extra humano al que no podemos llegar para eventualmente crear una experiencia más satisfactoria. O sea, si nosotros nos podemos quitar todas las dificultades técnicas al momento de hacer una chamba creativa, como te decía ahorita, que tenemos que tener la mente despejada para que se haga el mejor resultado, pues van a empezar a salir cosas padres. Pero por el hecho de que estemos de que no, nos va a quitar la chamba aquí o allá, estamos desperdiciando el potencial real. Digo, tal vez si llegará un momento en el que igual en una película los actores no puedan, digo, no vayan a estar en la cámara y todo sea generado de manera artificial, pero imagínate, o sea, ¿qué tal si en vez de que necesites una pantalla verde, puedas ir realmente al lugar en el que querías grabar la escena? Y no sé, imagínate que haces una toma en la que explotas la Torre Eiffel, ¿sabes? Tal vez si ya no necesitarían que gastar en cosas así como explosivos o hacer cosas... Y pone en peligro a la gente y demás, ¿no? Sí, o sea, yo creo que abre la posibilidad también a un futuro más sostenible en cuanto a el rollo ambiental, a que no ocupemos poner en riesgo a las personas. O sea, realmente la función de la inteligencia artificial yo creo que debería ir en pro de apoyar al ser humano a que sea más eficiente, más ecológico, que se hagan los trabajos más rápidos, que hayan menos fallas técnicas. O sea, como que le deleguemos la chamba de las cosas que se salen de lo sobrenatural y que mantengamos dentro de nuestro criterio del por qué se usa eh, el trabajo humano todavía a nosotros mismos. O sea, sí, o sea, que nosotros hagamos lo que nos toca como seres humanos, porque tampoco es como que vamos a desaparecer un día, pero que tampoco queramos reemplazarnos nosotros mismos, porque es contraproducente que nosotros hagamos una nueva especie que nos deje sin nada que hacer, sino pues para que estamos vivos, nos quita el porqué del hacer las cosas. Sobre todo porque, como tú dices, es quitarnos cosas que hace que tardemos más tiempo. Por ejemplo, nuestra creatividad o la parte humana, que es lo que nos define, o sea, desde agregar ese sentimiento de las cosas que queremos hacer, tú el transmitir una canción, ya sea alegre, triste, como sea, dependiendo del mood de la canción, eso es lo que lo hace padre de la canción, o sea, el crear una historia. Si le ponemos una inteligencia artificial, pues a lo mejor te la hace bien seca, o a lo mejor no tiene como que eso de que a mí me pasó porque pues él está pasando esa historia. Y eso es lo que nos ayuda a quitar o agregar algo para que todavía complementar algo que queremos. En el caso de un diseñador, pues le pone ese sentimiento, es un lienzo tal cual en blanco, tanto de cualquier artista, no importa lo que haga, y eso te ayuda a hacer cosas más pequeñas o te ayuda a hacer algo que a lo mejor es otro punto de vista y te ayuda a complementar, pero no a 100%, ¿sabes qué? Oye, hazme esto y esto y esto y esto, porque le quita lo parte tuyo. Sí, el porqué de las cosas. Ajá. Sí. Al momento que expliques eso, ni modo que le expliques otra vez, oye, inteligencia artificial, dime por qué hiciste esto, ¿no? Sí, no. Te quita también el trabajo. Y la idea es el poder decir, no, se me ocurrió hacer esto, ok, no tengo tanto presupuesto, no tengo X cosa, Sí, y ahí está. Y eso es lo que hay, pero mucha gente a veces se aprovecha, muchas veces las personas se siguen, como tú dices, se siguen asustando por eso, y ahí es cuando entra ese miedo de qué va a pasar el día de mañana. Sí. Ese es un problema muy grande. Algo que también quería preguntarte es, ¿qué es ese consejo que te han dado, que te ha ayudado? Que tú dices, a mí me dieron este consejo para no quitar el dedo del renglón en la música en general. Y esto es lo que me motiva, porque muchas veces como todos, como emprendedores o dedicarnos un poco a esta parte de la artisteada, pues hay chaquetas mentales de que no, pues tengo que regresar a un trabajo godín o X cosa para tener una estabilidad. ¿Qué fue eso que a ti te motiva o ese mensaje que te han dado? Pues como tú lo dices, quitarse las chaquetas mentales se resume en esta frase: no andarse con mamadas. Y suena feo, pero es el mejor fucking consejo que me han dado. Y pues, te voy a poner un ejemplo.
uno anda escribiendo una canción y luego a la mitad de que, a nadie le va a gustar y que nos dejamos de mamadas, le seguimos, la piensas distinto, cambias una palabra, lo que sea, pero sigues. Y si andas así de que, ay, no, esto sí, esto no, esto sí. O sea, pues no aporta. Lo único que tienes que hacer es tener la visión clara, quitarte los prejuicios que tengas y avanzar. O sea, ¿de qué te sirve estarte cuestionando o creyendo que lo que estás haciendo está mal? Pues de nada, lo único que te queda es avanzar, retroceder y aprender, cambiar, ajustar. Pero en el estar parado, sin estar reflexionando, sin estar buscando qué mejorar, pues no aporta. Entonces, cuando uno entiende que el estar como indeciso te afecta, es cuando uno entiende el valor de tomar decisiones tajantes, aunque no siempre sean las correctas. Porque el hecho de que tú sigas avanzando, se repite este ciclo del que he estado hablando todo el podcast, que, o sea, cuando tú te quitas la paja mental de la ecuación, en el mismo tiempo que te hubiera llevado a hacer algo, haces muchísimas más cosas y cuando tú vuelves a trabajar la primera se hace algo más chido. Por ejemplo, Roberto Martínez lo platica una vez en uno de sus episodios, que la única manera en la que él ha podido mejorar es haciendo todo al 80% de su capacidad. Él platica que cuando uno quiere hacer todo al 100% bien, se evita de que vaya aprendiendo de los errores. Y la neta, incluso yo lo he experimentado con mi trabajo. Cuando uno se toma la cantidad de tiempo necesaria para hacer algo al 100%, la cantidad que toma hacer ese 20% extra es el equivalente a 10 veces más el haber hecho el 80%. Entonces, cuando tú haces algo al 80% y lo dejas hasta ahí, cuando hagas otro vas a llegar al 85% de lo anterior, pero en el mismo tiempo, y luego al 90%, y tú propiamente pues vas entendiendo cuál es tu límite, pero mientras te mantengas un poquito atrás de eso y vayas trabajándolo, pues cada vez te va a ser más fácil. Es como ir al gimnasio, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad de fuerza mental que llega hasta cierto punto en el que tú hasta la fecha has trabajado. Y vas y entrenas y lo haces todos los días y eventualmente pues te nutres, tu mente y tu perspectiva, tu horizonte se va expandiendo y poco a poco lo vas ampliando cada vez. Pero imagínate que tú vayas un día al gimnasio y de repente quieras cargar todo, pues te vas a eh, como lastimar y eventualmente vas a tener que dar un tiempo de descanso para llegar a eso otra vez. Y a diferencia si tú eh, o bueno, traduces eso a cualquier materia creativa, o sea, lo mejor que puedes hacer para que sigas avanzando es entender que no lo vamos a terminar al 100 y que esa constancia nos es más valiosa que el resultado perfecto. Y sí. Sobre todo es paso a paso y luego cuando Sí. llegas a lo que tú querías es ahora que sigue, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en el caso del gimnasio, el que tú estás tocando, llegas a un punto que quieres pesar esto, que quieres tener este índice de masa corporal, lo llegas y luego, ¿qué sigue? ¿Te quieres poner más? ¿Ahora quieres bajar? ¿O cuál es el paso? ¿O te quieres quedar tal cual? Al mismo tiempo, o sea, ¿cuántos discos quieres hacer tú? ¿Cuántos tours quieres hacer tú? Ya los llegas y ahora qué sigue. O sea, creo que es mejor disfrutar como cada parte del proceso. Sí, hay una conferencia que da John Mayer en Berkeley, por ahí la pueden encontrar en YouTube, en donde él explica que su mejor consejo que le puede dar a alguien es definir desde el inicio un límite, una meta, un final. Porque si tú no lo tienes claro, pues pues te vas a frustrar en el camino y no nos aporta. Es otra chaqueta mental dentro de este proceso. Y él dice que lo que tú tienes que hacer es que antes de que llegues al final lo definas, o en el transcurso de, no sé, por ejemplo, él menciona que para unas personas pudiera ser tocar la guitarra y ya, para otras personas pudiera ser ganarse un Grammy, para otras personas podría,
ser el artista que haya tenido el concierto con más personas en el momento, lo que tú quieras o como lo quieras traducir. Pero mientras tengas el límite, la meta clara desde un inicio, tú puedes preguntarte después el ¿y ahora qué? Porque una vez que sepas de, ok, yo quiero llegar hasta aquí y después tal vez me quiero retirar o después quiero pasar un tiempo descansando y luego vuelvo a empezar. Este, pero y el ahora qué, yo creo que dentro de la ecuación es más una recompensa que un reto siguiente. Porque una vez que llegas a ese límite te puedes dar la oportunidad de explorar ahora sí lo que tú quieras. Es como el equivalente a cuando juegas un videojuego y, y le ganas al final boss. O sea, ahora que sigue, pues tal vez te haces un side quest, tal vez lo vuelves a hacer desde el inicio, tal vez juegas algo distinto, pero el hecho de que tú definas el final desde un inicio es también algo sano. Imagínate que estás jugando un juego y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. O sea, es hasta cansado, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate que Minecraft no hubiera tenido una escena final después de que matas al dragoncito, ¿no? Pues te cansarías, dirías, qué hueva, pues ya construí casas 1000 veces, pero el hecho de que tenga algún objetivo de por medio lo hace más gratificante llegar ahí. Y por eso ha sido pues un fenómeno tan espectacular hasta la fecha, porque ya van muchísimos años desde que salió y la gente sigue regresando a él una vez al año, una vez cada 2 años. Y el hecho de que tenga un fin claro y que te tenga como misiones alternativas, que puedes explorar cuando tú quieras, como quieras, es lo que lo hace tan gratificante, que no te amarra para siempre. El hecho de que lo puedes hacer un rato, llegas al final, te sientes liberado y lo puedes dejar, y eventualmente cuando lo quieras retomar o quieras hacer algo distinto o explores una nueva función, es lo que lo hace interesante. Pero si no hubieras tenido el final claro, pues Nunca sabes no, hasta no dónde vas tiene a un llegar. porqué. Ajá, exactamente. Eso te doy muchas veces que lo intentamos un chorro de veces Sí, hasta man. nos aburrimos. Y me ha pasado muchas veces que hablo con personas que dicen, ok, quiero llegar a esto, llego a esto y ahora me pregunto ahora qué. Y ahora me entra otra vez otra sensación de que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, Y te man. aceleras. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que cuando voy a llegar al límite o cuando ya hice algo, es como, tengo que pensar qué sigue antes de que termine esto. O sea, porque ya está un proceso hecho y ya no más falta que se acerque este final. Sí, man. Y este final es puedo empezar ya a pensar cuál va a ser la otra apertura para poder terminar una cosa bien, pero ya ir empezando otra cosa y no quedarme con él que sigue. Y así es como he Sí. hecho pues diferentes proyectos. A ver, por ejemplo, tú has pensado con tu podcast, ¿cuál sería el final del podcast? ¿Alguna vez te lo has preguntado cuándo llegaría a su límite? Yo siento que sigo en el proceso de qué sigue. Por Simón. ejemplo, llevo 3 años con esto. Ok. Para mí el que sigue es pues viajar y poder llegar con un invitado así de que ya nacional o internacional y es como sigue mi paso y ahora seguir con ese proceso y hasta después ya de tiempo poder hacer un tour, ya es Ok. como otro paso y ya después vas viendo ahora qué sigue porque pero primero siento que sigo en Ok. el paso 1. Entonces tu primer final boss es un invitado nacional. Ajá, Órale. que diga ya crecí. Ok. Porque llega el punto, algo que te quería comentar también cuando estás hablando del proceso de las chaquetas mentales, es que publique el episodio, ¿no? Sí. Publica, subes una foto, interacciones, que no le vaya a gustar, pocas interacciones. Y llegó al punto que a mí llegó de decir, tiene que tener mucha interacción, mucho movimiento, Ok. pero no, o sea, es una plática que yo me llevo. Si la gente lo Sí. escucha o te escucha este episodio es porque a la gente le gusta lo que estás hablando o le gusta lo que está Sí, eso es pasando. más valioso que un like, que Exacto. toda como decimos, la chaqueta mental, ¿no? Ajá, y el episodio pasado, bueno, 2 episodios, vinieron creadores de contenido, que ellos dependen mucho del me gusta, de la interacción, de los compartidos, y eso les afecta. Cuando, bueno, con todos somos creadores de contenido, todos subimos algo, todos hacemos algo, y, pero, ¿qué te quieres llevar de eso? A fuerzas te tiene que interesar tanto un me gusta o tener
miles de seguidores? ¿O prefieres que tener a un público que le guste lo que estés haciendo? O sea, es como que entra esa intriga de las cosas. Pues es que a fin de cuentas lo que sea que nos provoque los me gusta, las interacciones en redes, no es más que... Uy, ¿cómo te lo digo? Es una droga, a fin de cuentas. Y lo saqué de... Bueno, no me lo estoy inventando, lo saqué de un libro que ando leyendo que se llama Stolen Focus, que habla del peligro de los celulares que provocan en nuestro cerebro y en nuestros químicos y nuestra capacidad de atención y de retener información. Y ya te la va un facto así duro. Viene desde la psicología, que pues realmente tengo entendido que la psicología no tiene muchísimos años desde que se empezó a estudiar formalmente. Según yo no tendrá más de 200, 300 años. Entonces es una como ciencia relativamente nueva. Y aproximadamente en los últimos años del siglo XIX, inicios del siglo XX, es cuando empieza a llegar la psicología a Norteamérica. Y es muy distinta la psicología de los gringos a de los europeos. Los europeos tienen una perspectiva de la psicología más humanista, en la que buscan entender el cerebro humano y explotar nuestras capacidades de la manera más saludable posible. Y por el contrario, los gringos es al distinto. Igual y no lo quiero mencionar tan Illuminati el rollo, pero pues más o menos va por ahí. O sea, ellos se preguntan, ¿cómo podemos tener a la gente retenida el mayor tiempo posible? ¿Cómo le podemos hacer para que pasen por el pasillo de los cereales y sus hijos quieran al del conejito o el de aquí o el de allá? Entonces, esa psicología... pues del lado occidental del planeta, pues es dañina. Entonces, pues, ¿qué te diré? Ese modus operandi de querer tener nuestra atención tanto tiempo, se ha estudiado tantas veces y se ha exprimido tanto que ya no es sano para nuestro ser humano. E incluso la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación han avanzado de una manera desmedida y sin frenos, en el cual supera nuestras capacidades. Entonces, como ahora saben cómo provocarnos tantas cosas en nuestro cerebro por un solo like, 15 segundos de retención, en querer tener más views, etcétera. O sea, realmente no fue una casualidad. O sea, estuvo producido por el ser humano, pero sin tener bien claro las consecuencias que iba a tener en nosotros. Entonces, todo el tiempo estamos así estresados de que queremos más interacciones, queremos aparecer en el feed primero antes que todos y queremos muchos likes, etcétera. Y es lo que provoca otra de las chaquetas mentales, que tú te empiezas a preocupar más por esa interacción que por el propio contenido. Exacto. Y le dejas de gustar a la gente, las personas ya no empatizan tanto con lo que haces porque estás así todo el tiempo como que pidiendo más y queriendo esa liberación de dopamina, que realmente es algo artificial. O sea, es algo creado por el propio ser humano sin darnos una gratificación real y tangible al mismo tiempo. Y sobre todo, imagínate que los tengas, vas en la calle y no pasa nada, siguen las personas sin conocerte, solamente te conocen en redes sociales, pero una cosa es diferente estando ahí que otra. Sí, no, nada que ver. Y eso es como que esa tensión que tenemos todo el tiempo, eso que tú dices del crear contenido, creo que eso es algo padre. Me decías también, ¿qué quería lograr del podcast? Pues todos queremos monetizar al momento que hacemos algo, pero algo que yo he hablado mucho es el monetizas de diferentes maneras, ¿no? Simón. Monetizas desde el que estás conociendo gente, que estás aprendiendo, te estás llevando algo para ti. Por ejemplo, de hacer un podcast, nos volvimos productores de podcast. O sea, es como una manera diferente de estar creciendo sin a fuerzas tener que estar en cámara todo el tiempo. Y justo. Es una manera diferente. Siempre tienes que ver alternativas y después va a llegar, como lo hemos dicho todo el episodio, lo que queremos, pero todo es paso a paso. Tú dices 15 años de la música para poder llegar aquí. Sí. No es de que... Sí, no es de un día a otro, sí. Y ese es el punto, es trabajar. Por ejemplo, los creadores de contenido que tienen 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses y quieren ya tener todo lo que a alguien le ha costado del trabajo, pues siento que es algo que ahorita todos
estamos acelerados de tener todo en un momento Sí, y no. cuando lo tenemos ya no lo queremos porque ahora es quiero otra cosa, lo que pasa en los celulares y demás, Sí. es algo que no nos deja descansar o disfrutar de lo poco o mucho que tenemos. Sí, y como ya tenemos, ¿cómo te diré? Esa hambre insaciable que te decía, provocada de manera artificial, pues ya no nos gratifica nada, así como lo mencionaste. Entonces, pues hace un círculo, igual, otro círculo vicioso de los 1000 círculos viciosos que hay ahorita. Pues, ahora, ¿de qué te sirve haber hecho todo ese esfuerzo si cuando lo lograste, lo alcanzaste, no lo disfrutaste? Y por ejemplo, hace rato que me preguntabas si me afecta trabajar en mi propia casa y que yo te dije que o bueno, me preguntabas por las distracciones. Ajá. Y las distracciones, como que en una manera controlada, los descansos, del mundo en general, de toda esta estructura y la sociedad que hemos provocado, o sea, todas esas distracciones, al contrario de ser necesarias, yo creo que ahora deberían ser obligatorias. O sea, porque, por ejemplo, estás scrolleando Instagram y nosotros ya nos estamos empezando a dar cuenta del problema que nos causa el endless scrolling, tanto en los Reels como en TikTok, YouTube Shorts. O sea, yo creo que para este punto de la humanidad deberían de ser obligatorios los descansos cada cierto tiempo y que no se pueda permitir seguir avanzando porque ya tiene repercusiones en la salud. Imagínate, te lo voy a poner así, que, no sé, tú vas a un bar y estás tome y tome y tome y tome. ¿Tú crees que cuando ya estás vomitando en el baño, el mesero te seguiría ofreciendo otro trago? Pues no, o sea, pero es muy difícil entender cuándo realmente ya nos está afectando en nuestro cerebro porque es algo que no se ve. Es algo en lo que interactuamos, pero imagínate que tú pudieras ver así como en una computadora el estatus del CPU, pero de un cerebro humano. Te lo aseguro que la mayor parte de la población que tiene acceso a estas tecnologías tiene algún tipo de percance o daño, igual y no permanente, pero al menos temporal. Y es algo que tú puedes checar, o sea, yo en algún momento a inicios de año, antes de tener mis rollos de la migraña, me metí a Google Trends, no sé si conoces esa página, que Ujú. buscas algo que ha buscado la gente en internet y puedes ver cuándo lo han empezado a buscar. Y cuando tú buscas brain fog o esa como niebla mental y suplementos como magnesio, ashwagandha o cosas del cuerpo humano como el cortisol, estrés, etcétera, desde que salió TikTok, esas búsquedas han estado sube y sube y sube y sube y son cosas que esos términos antes no se buscaban, o sea, antes porque se iba a buscar suplemento del magnesio. El magnesio pues te ayuda a descansar la mente, te ayuda a descalcificar las conexiones nerviosas que son que son provocadas por el constante consumo de información nueva. O sea, nuestro cerebro es capaz de estar lleno hasta cierto punto. Nuestro cerebro es como el equivalente a una memoria RAM. Es poquita, pero es poderosa. Y cuando tú le empiezas a cargar muchos programas a la computadora, pues se atora y empieza a buscar otros recursos para buscar. Y ahí es cuando te empieza a agarrar, pues te empieza a quitar cosas como tu atención para hacer otras tareas, te empieza a causar estrés, te empieza a subir el cortisol, en las noches no puedes conciliar el sueño, la luz azul nos causa más cosas. Eh, entonces, pues a lo que quiero llegar es que pues los descansos, eventualmente en cualquier tipo de trabajo que tú hagas, pues son obligatorios y pues con buena razón para que lo que sé que tú hagas, lo hagas con la mejor excelencia posible. Sobre todo, eso es súper importante porque, ¿qué es lo que haces cuando llegas al trabajo? Te pones en una computadora, no sé, agarras el celular y en lo que estás esperando algo, estás así. Y ya, Sí, se te fue cierto tiempo y se te olvidó qué tenías que hacer. sí, Hasta que recuerdas y luego otra vez vuelves a agarrar el celular y eso pasa constantemente que nuestra capacidad de atención se pierde. Por ejemplo, ahorita que yo tengo una niña chiquita, eso es lo que dicen mucho, que no les un celular o un iPad, lo que sea, porque le empieza a afectar.
Le empieza a afectar por todos los daños, por todos los movimientos que ve, que un niño chiquito no lo puede llegar a captar tan rápido, y eso afecta a que pierda la atención o se empieza a distraer o que tenga que depender, algo que nosotros tenemos que depender tanto de un celular. No podemos vivir sin nuestro celular. Si no lo sentimos, sí, no. nos aloca. Sí. Si no tenemos un cargador también, y es como nuestra herramienta que a fuerza... Es que es una droga, es una adicción a fin de cuentas. O sea, ¿cómo te explicas que te empiezas a como a estresar, a mover las manos, a mover la piernita cuando no tienes el celular cargado, cuando no tienes acceso al Wi-Fi, a los datos, cuando se te acaba la pila, etcétera? O sea, ponte a pensar, es el equivalente a alguien que se le acaba un cigarro, que necesita alguna sustancia. Es lo mismo, pero como todo el mundo lo usa, está normalizado. Y digo, o sea, no digo que esté mal el uso del celular, pero, o sea, es que tenemos que ser honestos como humanidad, que lo que nos está haciendo, más allá de ser beneficioso para nosotros, también tiene, pues, un efecto negativo en nuestra salud, en nuestra atención, y también nos ha costado entender que la vida no se hace adentro de una pantalla, la vida se hace afuera, que es salir con tus amigos, estar con tu familia, jugar con tus mascotas, hacer algo por alguien, o sea, realmente ponte a pensar, estar en el celular es el equivalente a estar así sentadito toda la vida. O sea, pregúntate, ¿realmente tú viniste a este planeta para estar sentado un chingo de rato viendo las cosas divertidas que hacen las otras personas? ¿O te gustaría mejor estar haciendo algo chingón y entender que nomás era para ti? Que, digo, obviamente pues lo compartirás con alguien cuando se lo platiques, cuando le enseñes una foto, etcétera, pero realmente las cosas que hacemos son por y para nosotros. Y sobre todo porque ahorita las nuevas generaciones nacen con un celular. Sí. Cuando 11 años traen un celular y duran todo el día ahí, un fin de semana o entre semana pegados a un celular. Cuando yo decía, esa edad yo estaba arriba de un árbol jugando, desde las 8 de la mañana iban por mí para estar jugando a lo que sea, tenía que inventar, ya estaba cayendo, estaba todo el tiempo sudado, o sea, no querías entrar ni a tu casa a comer porque estabas tan divertido haciendo nada, o sea, pues estabas inventando cualquier cosa, y ahorita ya no se ve nada de eso. O sea, creo que eso que a ti te gustaba, bueno, que yo hacía en ese entonces, se perdió. Los grupitos, las fiestas y demás, pues es algo muy diferente a lo que se vivía pues en esos tiempos, ¿no? Ahorita te digo, dependemos de cómo se divierten esas personas. En pandemia, estamos tan aburridos de estar pegados a las cosas tecnológicas que queríamos salir a ver a nuestros amigos, a salir de fiesta, y volvimos a lo mismo. O sea, regresamos hasta una rutina que veníamos manejando de una cierta manera. Justo. Ahora sí quieres decir algún mensaje para aquellas personas que pues están en el ámbito musical, o simplemente un consejo en general. El micrófono es para ti. Hacer detox del celular y redes sociales, número 1. Y hagan el intento al menos una semanita de, igual y no necesariamente tenerlo apagado, porque pues es vital estar comunicado con nuestros seres queridos y personas cercanas, pero al menos desinstalar las redes. Van a ver que después de una semanita la creatividad va a empezar a florecer más que nunca. Ese sería mi primer consejo. El segundo consejo, pues como lo decía hace rato, dejarse de mamadas, tener los pies bien puestos sobre la tierra, identificar cuál es tu meta o tu límite en tu proyecto, y ir documentando sobre el proceso, cagarla rápido, entender qué es lo que te aporta tu proyecto, qué es lo que no te aporta, ser muy directo. Y intentarlo, esto es algo de paciencia, y hasta que no lo intentes, lo ejecutes y lo vayas repitiendo, no vas a entender cómo avanzar. Y sobre todo su tiempo, pero hay que tener una constancia. Sí, ser constante. Sí. Así que en este episodio estuvo con nosotros Víctor Petrucci, y nos vemos en el siguiente episodio.